Bueno, hermanos, muy buenos días a todos los que se están uniendo a la grabación. El día de hoy vamos a estar viendo el libro de Judas. Es uno de los libros que están en el Nuevo Testamento, que tiene varias similitudes y varios roces con la segunda epístola de Pedro. Antes de largar con el estudio de hoy, vamos a empezar orando. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias Padre por tu bendición en nuestras vidas. Te damos gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia para con nosotros. Te pedimos Señor que estés en medio nuestro a lo largo de esta hora en donde vamos a estar estudiando el libro de Judas. Te pedimos Señor que no sean mis palabras, sino que sea tu voz hablando en nuestros corazones. Te entregamos Señor la mente, te entregamos este tiempo para que tú seas glorificado, para que nuestras almas sean edificadas. Y te pedimos, Señor, si hay algún hermano que ha venido esta mañana, quizás después de una semana difícil, sintiéndose un poco decaído en su espíritu, en su mente, oramos, Señor, para que sean levantados esta mañana, para que sus fuerzas sean renovadas, para que sus corazones sean llenos de tu presencia y del gozo que solamente se encuentra en tu persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Bien, Señor. hermanos. Bien, hermanos. Vamos a empezar con la lectura del libro de Judas. Para quienes no sepan, el libro de Judas es la epístola que está antes del libro de Apocalipsis. Así que vamos a ir al final de la Biblia prácticamente, y vamos a ir al penúltimo libro. Lo que vamos a hacer, por amor a la gente que no ha leído el capítulo, o que es la primera vez que lo está leyendo, o lo ha leído hace mucho tiempo, es vamos a leer una vez el capítulo entero, y luego de eso vamos a empezar a desmenuzar el capítulo. Son solamente 25 versículos. Rafael, si me pudieras hacer el favor. Sí, bien, vamos a leer. Judas capítulo 1, versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de las mismas maneras que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras, fieras ondas del mar
que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Voy aceptando a la gente. Vamos, dice en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros de sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Bueno, son 25 versículos, es un solo capítulo, la epístola de Judas, pero es un capítulo muy rico que tiene muchas cosas para ver. Vamos a empezar haciendo una introducción general. Primero, como lo dice el nombre, Judas, para quienes no lo sepan, vemos que creemos que el autor era Judas, el hermano de Jesús. Fíjense que también era hermano de Santiago, pero cuando él se presenta en el capítulo número 1, versículo número 1, en vez de identificarse como hermano de Jesús y hermano de Santiago, decide identificarse como hermano de Santiago. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Y se identifica como siervo de Jesucristo. Una de las razones por las que se cree que Judas hace esto es justamente para reconocer el señorío de Jesús y para que la gente no tuviera ninguna duda de que él no estaba escribiendo por su posición familiar con respecto a Jesús, sino que estaba reconociendo a Jesús como Dios. La aceptación canónica de Judas como parte del canon o como parte de la Biblia ha sido desde la iglesia primitiva muy temprano. Con eso, ¿qué quiero decir? Cuando uno habla del canon de la Biblia, habla de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que son considerados escritura, es decir, que son considerados palabra de Dios. Con respecto a Judas, no hubo ninguna discusión desde la iglesia primitiva que estas palabras que Judas escribió eran palabra de Dios. Aproximadamente la fecha en la que se escribieron fue en el año 60 después de Cristo, que fue el mismo tiempo donde se escribió la segunda epístola de Pedro. Por eso Judas y Pedro eran contemporáneos, ¿verdad? Hay tantas similitudes entre el capítulo número 2 específicamente de segunda de Pedro y el evangelio entero, la epístola entera de Judas, que hubo algunas personas que decían, dudaban en cierta forma de si Judas había escrito esta carta o no, porque hay muchas similitudes a nivel literario. Pero si uno cree que la palabra es inspirada por Dios y no tiene contradicciones y no tiene ninguna mentira, tenemos que seguir la creencia de que Judas es el autor, porque la misma Biblia dice que Judas es el autor. El tema central de la carta es que la iglesia debe contender, es decir, debe defender la fe o la sana doctrina que tienen los santos, que tenemos nosotros como creyentes, y los hermanos debemos perseverar hasta el fin, resistiendo a los falsos maestros que quieren contradecir la verdad. Es decir, que si hubiera que decir, si alguien me preguntara, ¿de qué se trata la epístola de Judas? El tema sería
que la iglesia o nosotros como creyentes, nosotros los hermanos que pertenecemos a la iglesia, debemos perseverar en la fe y debemos contender contra aquellas personas que tratan de introducir falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y es muy importante entender eso porque en cierta forma nosotros como cristianos tenemos muy en claro el hecho de defender la doctrina cristiana con respecto a otras doctrinas de otras religiones. Por ejemplo, es muy sencillo entender de manera clara que tenemos que defender la fe ante una persona que nos viene a hablar del mormonismo o los testigos de Jehová o el judaísmo o el islam o lo que fuera. Pero en cierta forma, y a pesar de que hay un lugar para esa exhortación dentro de la carta, el punto central de la carta o la advertencia central que Judas está queriendo hacer resaltar es el tema de estos falsos maestros o falsos cristianos o falsos hermanos que se introducen dentro de la iglesia, que tienen una apariencia de piedad, es decir, que tienen una apariencia de ser genuinamente cristianos, pero que no lo son, y que por su forma de vida y por las cosas que dicen y por la doctrina que quieren enseñar o que quieren generar, empiezan a contradecir la sana doctrina que fue enseñada por la iglesia, por los apóstoles, que fue entregada por Dios a nosotros como hermanos de la fe. Entonces, ese es el tema de la epístola de Judas, que la iglesia debe contender por la sana doctrina y que los hermanos debemos permanecer y perseverar en la fe. Fíjense que Judas nos da una advertencia contra estas personas que se quieren meter en la iglesia, pero se quieren meter en la iglesia de manera sutil y que quieren, en cierta forma, cambiar la verdad del Evangelio a través de sus enseñanzas. Esta carta es un llamado a la iglesia justamente a defender de manera casi agresiva esta infiltración de estas doctrinas raras. Judas va a utilizar, como leyó Rafael hace un ratito, algunas figuras del Antiguo Testamento. Si recuerdan rápidamente, fíjense que mencionó el tema de Sodoma y Gomorra, el tema de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el tema de los ángeles, y algunas cosas que están sacadas de lo que se cree que fue el Testamento de Moisés, que es un libro que no es canónico, deuterocanónico como se le llama, y otro parte está sacada del libro de Enoch, que también es otro libro deuterocanónico que no se lo considera palabra de Dios, pero que se los considera como parte de la tradición judía, que la Biblia reconoce en esas partes específicas que el Señor había hablado, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Se cree que la audiencia a la que estaba dirigida la carta era una audiencia principalmente judía. ¿Por qué? Justamente por todas estas alusiones que le estoy diciendo, que están todas en la Torá, en el Antiguo Testamento, y no solamente en el Antiguo Testamento, sino en otras tradiciones rabínicas o tradiciones judías escritas, como el libro de Moisés o el libro de Enoch. Si no eran principalmente judíos, se piensan que eran gentiles, es decir, personas que no venían de una ascendencia judía, pero que estaban familiarizados con los aspectos del Antiguo Testamento. Ahora, en general, la mayoría de las personas que estudiamos el libro creemos que hacer eso es como hacer una conjetura del contexto, pero en realidad, como la mayoría de las personas del día de hoy, quizás ninguno de nosotros ha nacido judío, pero tenemos un claro entendimiento de lo que decía el Antiguo Testamento, creemos que cualquier persona puede recibir la carta y que en su momento en sí la carta no estaba dirigida específicamente a judíos, sino que estaba dirigida a las iglesias en general. Recordando que inclusive los gentiles que no habían conocido el Antiguo Testamento estaban recibiendo el Antiguo y el Nuevo Testamento al mismo tiempo. A nivel general, los rasgos de toda la carta son una epístola, hay una introducción, hay un cuerpo y hay una conclusión. En los versículos 5 al 16 hay lo que se le suele llamar en la literatura de la teología como un oráculo de juicio, que es decir, básicamente una advertencia sobre lo que le va a pasar a las personas que no han seguido la verdad del Evangelio. Un dato interesante para los que les gusten esos datos interesantes, esas perlitas de conocimiento, el único otro lugar en la escritura donde se da una especie de amonestación o exhortación tan dura contra los falsos maestros es en el capítulo número 23 de Mateo, cuando Jesús está hablando o dando una condenación
contra los líderes religiosos de la época. Es decir, que el Señor cuando vemos en Mateo 23 da una palabra de exhortación a los líderes y les dice lo que va a pasar, utiliza palabras como que son bastante fuertes, ¿no? Em, son muy fuertes las palabras del Señor. Y Judas, si ustedes lo leen y lo releen, van a darse cuenta que las exhortaciones de acá son al mismo nivel de dureza. Creo que son los dos textos en todo el Nuevo Testamento que de manera más dura o de manera más estricta hablan sobre lo que va a ocurrir con las personas que no creen. Antes de empezar a desmenuzar la carta, hay 6 temas centrales. Número 1, primer tema central, los cristianos deben defender las doctrinas de la fe. Número 2, los falsos maestros deben ser identificados en la iglesia por su carácter inmoral. Número 3, Dios va a juzgar a los falsos maestros. Número 4, los santos deben perseverar hasta el final para ser salvos. Número 5, Dios muestra misericordia a las personas que son salvas y así nosotros debemos mostrar misericordia para con otras personas, que está más al último del capítulo. Y número 6 y último, Dios provee gracia suficiente a sus escogidos para permitirnos perseverar hasta el final de nuestros días o hasta que el Señor nos venga y así poder ser salvos. Esa es una introducción general a este capítulo, a estos 25 versículos de la epístola de Judas. Si empezamos desmenuzándolo, fíjense que dice el versículo 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo, Santiago es lo mismo. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados a ustedes. Fíjense que Judas era hermano de Jesús y era hermano de Jacob, como dije hace un ratito, pero él está identificándose como un siervo de Jesucristo y mucha gente piensa que él pudo reconocer el señorío de Jesús luego de la resurrección de Cristo. O sea que fíjense que acá a pesar de que Judas era hermano de Santiago y de Jesús, él reconoce a Santiago o a Jacobo como su hermano, pero reconoce a Jesucristo como su Señor. Él se está identificando como un siervo, ponderando la preeminencia de Jesús. Y fíjense que hay otra cosa que también vemos si lo vemos de manera cronológica, lo vemos de manera interesante. Él dice que somos llamados, santificados y que perseveramos. Llamados, santificados y guardados en Jesucristo, lo que significa que vamos a perseverar. Lo que significa que hay un llamamiento, hay una elección por parte de Dios para con respecto a nosotros. Hay una obra de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos va haciendo semejantes a la persona de Jesús. Y hay un tema en que somos guardados en Jesucristo, es decir, que hay una perseverancia. Esa doctrina se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. Y para hacer una historia larga, corta, significa que Dios va a guardar a la gente que Él escoge desde el primer hasta el último día de nuestras vidas para que realmente seamos salvos. Cuando hay una persona que empieza a ir a la iglesia, pero que luego se aparta, en España, bueno, en Argentina creo que se conocen como el hermano se apartó, y nunca más vuelven al Señor, en realidad ese hermano, esa hermana nunca conoció al Señor. Y hay muchos versículos y hay muchos lugares en la Escritura donde pudiéramos ver que uno de los sellos del verdadero cristiano es la perseverancia hasta el final. Eso es específicamente difícil cuando nos toca pensar de esa manera acerca de un ser querido, acerca de un padre, de una madre, de un hermano, de una hermana, de un hijo, de una hija, que ha conocido algo de Dios, pero que se ha apartado de los caminos del Señor. Uno siempre quiere decir, bueno, quiere tener esa esperanza. Sin embargo, la Biblia es muy clara que Dios, la Biblia dice que Jesús cuida a los suyos y que ninguno de los que el Padre le entregó en el Evangelio de Juan se pierden. Y a lo largo de la Escritura vemos que Dios provee todo lo necesario para que sus hijos perseveren hasta el final. Entonces vemos ese llamado, santificación y perseverancia en la primera parte del Evangelio de Judas. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Por eso decía que es hasta violenta esa contención, esa defensa. No es algo sencillo, no es algo pacífico, sino que es una contención ardiente. Está diciendo que hay que realmente defender la fe, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Ahora, fíjense interesante lo que dice la primera parte del versículo 3. Por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas tenía ganas de escribirle a los hermanos, a los hermanos de la iglesia acerca de la salvación. Creo yo que no existe un tema más importante en la escritura, em, o es uno de los temas más importantes de la escritura, el tema de la salvación. La Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis, habla de la historia de Dios salvando a su pueblo, salvando a sus escogidos. El tema de la salvación visto desde esa perspectiva es literalmente el argumento de la Biblia. Lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo desde Génesis hasta Apocalipsis para salvar a sus escogidos, para am, restaurar en cierta forma la relación que hemos perdido con Él a causa de nuestro pecado. El tema de la salvación es un tema fundamental. Sin embargo, Judas está diciendo, a pesar de que quería escribir de ese tema que es fundamental, me fue necesario darle precedencia al tema de defender la fe. O sea que él está reconociendo que el tema de la salvación es un punto fundamental en la escritura, pero está diciendo, era necesario que yo les escriba acerca de estos falsos maestros, de estas falsas doctrinas, porque la fe verdadera está bajo ataque. Y triste o gracioso, la misma circunstancia que estaban viviendo los creyentes en la época de Judas, estamos viviendo nosotros como iglesia el día de hoy. Hay mucha gente que se quiere meter en la iglesia y que quiere em, pervertir de alguna forma em, la fe verdadera. Voy a dar tres ejemplos. El mormonismo y el islam, por ejemplo, son dos religiones que son relativamente nuevas y viejas al mismo tiempo, pero son relativamente nuevas si lo vemos en la comparación de la historia. Em, Hablan sobre escritos que vinieron luego del Nuevo Testamento, que dicen básicamente o que acusan a la Biblia de tener errores o falacias o de haber sido corrompidos. Tanto el mormonismo que tienen el libro del Mormón y el Islam que tienen el Corán fueron escritos luego del Testamento y la gente que sigue esas religiones quiere poner esos libros al mismo nivel de la palabra revelada de Dios y esos escritos en varios lugares contradicen cosas que dice el Nuevo Testamento. A nivel similar, la Iglesia Católica en Argentina y en el mundo entero ha querido darle a la tradición, a los escritos de la tradición de la Iglesia una importancia similar o paralela a la escritura de Dios, a la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos con la Biblia. Entiéndase, cada vez que digo la escritura o la palabra de Dios, me estoy haciendo referencia a los 66 libros que contienen la escritura, los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. A eso me refiero cuando digo la escritura o la palabra de Dios, de manera indiferente. Tenemos 49 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, y esos son los que se conocen como el canon. El mormonismo, el islam, la Iglesia Católica quieren agregar ciertos escritos y quiere ponerlos al mismo lugar, al mismo nivel o el mismo peso de importancia que la Biblia tiene. Eso es incorrecto. Em, Podríamos hablar de lo que en teología sistemática se conoce como la doctrina de la palabra de Dios y creemos que la palabra de Dios, cuando uno habla de la Biblia, uno entiende que toda la Biblia es inspirada por Dios, es suficiente, es necesaria, es clara y tiene autoridad en sí misma. Eh, en esa frase sencilla se puede entender lo que es la doctrina de la palabra de Dios. Cuando uno se refiere a la Biblia como la palabra de Dios, estamos queriendo literalmente decir que a pesar de que la Biblia tuvo autores humanos, escrita en más de 1500 años por más de 40 diferentes autores o personas físicas, entendemos que los escritos que esas personas han inmortalizado en la escritura han sido inspirados por el Espíritu Santo y han salido de la mente y del corazón de Dios. Creemos que ni Moisés, ni Isaías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni Pablo, Pedro, Mateo, Juan, Lucas, ninguno de los autores que han escrito palabra lo han escrito por su propia voluntad. Lo hemos visto cuando leímos la primera epístola de Pedro. Toda la palabra es inspirada por Dios. También lo vimos cuando leímos el libro de Hebreos, que la palabra es útil es más cortante que toda espada de doble filo, que es útil para redarguir
y corta, penetrando hasta lo más íntimo del corazón y del alma. La Biblia es, en ese sentido, un libro que no tiene paralelos. Ha sido un libro que fue, como dije, escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 diferentes autores que venían de contextos históricos diferentes y no encontramos ni siquiera una contradicción. A nivel humano eso sería imposible. El nivel de probabilidad de que algo así suceda es una imposibilidad matemática. Hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia es literalmente eso. Si alguien tomara nota de cada una de mis palabras y dijeran, estas son sus palabras, lo mismo creemos de la Biblia. Dios habló y las personas lo pusieron por escrito, pero cada una de estas palabras que estamos leyendo son palabras del Señor. Y creo que eso debiera incentivarnos a acercarnos a la Biblia con una actitud de reverencia, con una actitud de temor, pero con una actitud de agradecimiento, prestando clara atención que cada una de las palabras que leemos ahí son palabras que Dios ha puesto para todo lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Entonces, es la Biblia, la palabra de Dios y el escrito más importante que cualquier ser humano pudiera leer. Como decía, amados, por la gran solicitud que tenía escribirnos de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. La única forma de contender por nuestra fe y de defender nuestra fe y de defender la sana doctrina es si conocemos lo que la Biblia dice y lo que dice la sana doctrina. Si nosotros somos ignorantes, si nosotros somos, literalmente, si nosotros somos ignorantes de lo que la Biblia dice, no vamos a poder defenderla, y no solamente que no vamos a poder defender cuáles son las palabras de Dios, sino que nuestra misma vida espiritual va a reflejar eso. Un sello del creyente es que conocemos la palabra de Dios. En la antigüedad se conocía a los primeros cristianos como la gente del libro. Y esa es una gran realidad porque uno de nuestros primeros llamados es justamente conocer la palabra de Dios, estudiarla, internalizarla, memorizarla, hablar de la palabra de Dios, debatir de la palabra de Dios, ir en escudriñar la escritura. La escritura tiene la característica de que es compleja pero que es sencilla al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Es sencilla en el sentido de que un niño puede leer la escritura, puede leer los evangelios y entender cuál es el llamado de salvación y las cosas esenciales necesarias para la salvación. Pero es compleja en el sentido de que hay muchos misterios y hay mucha profundidad con respecto a la naturaleza de Dios, con respecto a nuestra naturaleza, que solamente van a tener las personas que realmente se pongan a estudiar en detalle la palabra. No solamente para defender la Biblia del mormonismo, del Islam, de la religión católica y de cuantas otras religiones aparezcan, sabiendo que confiamos en la palabra, sabiendo que el canon fue cerrado, sino por nuestro propio crecimiento espiritual. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y vemos que el tema de la destinación y predestinación son temas en la Escritura, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los falsos maestros entran dentro de la iglesia y se hacen pasar como creyentes, pero usan la gracia de Dios como una excusa para pecar y usan la gracia de Dios justamente para convertirse en un libertinaje. El apóstol Pablo en varias ocasiones nos dice que no debemos utilizar la gracia de Dios como una ocasión para pecar, sino que la gracia de Dios debe llevarnos al arrepentimiento. Entonces, estos falsos maestros van a ser, ¿cómo decirlo? Van a ser tenues con la visión del pecado. Van a ser inmorales, van a utilizar la gracia diciendo, bueno, voy a hacer tal o cual cosa que desagrada a Dios porque Dios perdona. En cierta forma, esa actitud laxa, esa actitud liviana con respecto a cómo vemos el pecado, es una clara marca de falsos maestros y de falsos cristianos. Las personas que aman al Señor van a amar la palabra de Dios, van a querer seguir al Señor y van a justamente estar buscando la presencia del Espíritu Santo para no hacer cosas que desagraden al corazón de Dios. Mas quiero recordaros, ya que una vez
lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, versículo 5, después destruyó a los que no creyeron. Y acá empezamos con una serie de analogías y Judas nos va a empezar a decir, miren, hay gente que estaba en el pueblo de Israel, pero que no eran hermanos en la fe, que no eran verdaderos judíos, que no eran verdaderos creyentes. El primer ejemplo que él utiliza es la analogía de Egipto. Y no solamente eso nos dice, sino que el Señor, habiendo salvado, el Señor como el Señor Jesús. Fíjense que otra de las cosas interesantes que vemos en Judas es que él pone la persona, él empieza a ver el Antiguo Testamento desde la mirada de Dios. Y esa mirada de Dios es la mirada de Jesús. Él la empieza a interpretar. Vemos acá en esta parte cortita, que la empieza a interpretar los acontecimientos de la historia bajo la luz del señorío de Cristo. Entonces, fíjense que no dice cuando Dios sacó de Egipto, sino que dice cuando el Señor, y ese Señor hace justamente referencia a Jesús, destruyó a los que no creyeron. ¿Qué quiere decir esto? Que había gente en el pueblo de Israel que fue salvada de Egipto, y vemos eso en la historia en el libro de Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Vemos que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo vemos en la historia en Éxodo, pero que sin embargo destruyó a la generación que no creyó. ¿Qué quiere decir eso? Que el día de hoy también va a haber gente que está dentro de la iglesia, pero que no creen, aunque tengan esa apariencia de piedad. Segundo ejemplo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esa segunda analogía es la segunda de los ángeles que han caído. Se cree que esos son justamente los ángeles que se rebelaron contra Dios. Cuando Satanás se rebela contra Dios, también hay una cierta cantidad de ángeles que se rebelan contra Dios y ya quieren, como ellos, ocupar un lugar que no les corresponde. Y vemos que Dios, aún en esos ángeles que estaban en el cielo, que fueron creados por Dios, al no haber creído, al no haberse sometido a la autoridad de Dios, también fueron justamente em, encadenados en prisiones. Entonces estamos hablando de gente que estaba en el pueblo de Israel, gente que estaba en el cielo, pero que en realidad no estaban. Tercera analogía, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta es la tercera analogía eh, de la ciudad de Sodoma y Gomorra que uno puede ver cuando vemos la destrucción de esta ciudad, como Dios también salva a Lot, que los destruye con fuego, digamos, con azufre y fuego. Cuando habla acerca específicamente de los vicios contra naturaleza, está hablando acerca de la homosexualidad. Ahora, bueno, también habla el capítulo número 1 con respecto al tema de la homosexualidad, ¿no? Em, nosotros en Inglaterra estamos viviendo tiempos donde el matrimonio homosexual de hombres con hombres y de mujeres con mujeres está siendo debatido para ver si se permite dentro de la iglesia o no. Entendemos que la gente que está haciendo estos debates son falsos maestros, gente, como dice la Biblia acá, cuya condenación está escrita desde antes de la fundación del mundo, y se han introducido en la iglesia para justamente meter esta clase de doctrinas. Ahora, que haya personas dentro de la iglesia que sufren no quiero decir sufren, que haya personas dentro de la iglesia que tengan atracción sexual hacia las personas de su mismo género, es decir, hombres que tienen un deseo sexual por otros hombres y mujeres que tienen un deseo sexual por otras mujeres. Hay muchos hermanos que tienen ese deseo. La tentación no es el pecado en sí, sino el pecado es justamente someterse a ese deseo y decidirse por ese estilo de vida en contradicción con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en cuanto al género. La Biblia dice que en Génesis 1 Dios los creó macho y hembra, varón y mujer. Entonces creemos que hay dos géneros, el género masculino y el género femenino, que son asignados desde la concepción. Y creemos que el matrimonio, si tenemos una ética sexual cristiana, es entre un hombre y una mujer. Y creemos justamente que el matrimonio es para toda la vida. Eso no es para disminuir a los hermanos que tienen atracción sexual hacia el mismo sexo. Al contrario, en mi trabajo pastoral trabajo diariamente con personas que están en esta condición, pero que desean respetar a Dios y respetar la palabra de Dios
y someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad de la Escritura. El problema no está en tener esta tentación, sino el problema está en darle cabida a esta clase de lujuria, a esta clase de pasión deshonesta y ir en contra de la palabra de Dios. Si hubiera alguien que me esté escuchando que sufre, no quiero decir sufre, que tiene esta condición de tener atracción sexual hacia las personas del mismo género, la iglesia es un lugar que puede ser visto como un hospital, que estamos listos para recibir a personas de todas las condiciones, em, pero amamos al Señor y entendemos que Dios en su diseño estableció el matrimonio y la unión entre un hombre y una mujer como el seno y la unidad básica donde se crea la familia. De ninguna forma discriminamos a personas que están en esa condición, pero los amamos lo suficiente como para decirles, esa no es la verdad revelada de Dios en la Escritura y Dios no quiere eso para ustedes. Y si están en esa condición podemos caminar juntos como hermanos y como iglesia, porque estamos llamados a eso, a soportar los unos las cargas de los otros, a orar los unos por los otros y a ser de ayuda los unos para los otros. Pero eso no significa condecir o apañar ninguna clase de pecado. Y digo específicamente esto de la homosexualidad porque estamos viendo esto en el texto, pero lo mismo pudiera decir con cualquier otra clase de pecado. Así que hago esa aclaración por si hay alguien que me esté escuchando que está en esa condición. Em, Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Em, Voy a hacer una aclaración con respecto del término soñadores. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia a quienes muchas veces dicen que Dios les habla por sueños. No voy a negar que Dios pueda hablar. No voy a negar que Dios pueda hablar a través de sueños, a través de una voz visible, a través de una palabra que nos da un hermano. Creo, creo que hay, y que, creo que hay base escritural. Por eso la Biblia nos dice que nos exhortemos unos a los otros a perseverar en la palabra. Pero específicamente con la gente que dice que Dios les habla a través de sueños. Y aclaré ya que no creo que eso esté mal y no estoy en contra de eso. Pero sí creo que si hay una persona que dice que ha tenido un sueño en el que Dios le ha hablado y ese sueño de alguna forma contradice una verdad de la escritura, puedo confiadamente decir que ese sueño vino del demonio, vino del diablo, vino del infierno mismo. Dios nunca va a dar una revelación en un sueño que contradiga lo que la palabra de Dios dice. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 nos dice que tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos recibir una revelación de Dios. Él nos dice, si viniera un ángel inclusive y les revelara otra cosa diferente al evangelio que han recibido, ténganlo por maldito. Literalmente, anatema, si usan la versión de la Reina Valera 1960 dice anatema, pero significa maldito. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos haber recibido una revelación de Dios que contradice la escritura. Dios puede hablarme sin lugar a dudas. Dios puede hablarme por sueños sin lugar a dudas. ¿Va Dios a contradecir la escritura? Absolutamente de ninguna manera. Tengan mucho cuidado cuando una persona dijo tuve un sueño de tal o cual cosa y esa cosa contradice la escritura. Sepan internamente que eso no viene del cielo, viene del infierno. Directamente. Em, y lo aclaro como una persona que he sido ministrada en sueños, ¿no? Y he tenido más de una vez un hermano que ha dicho, he soñado tal o cual cosa. Pero aclaro eso porque cuando la Biblia habla en este contexto de los soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores, está haciendo alusión a gente que dice que Dios les habla por sueños, pero cuyos sueños o el contenido de sus sueños está en contradicción con lo que dice la palabra de Dios. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este versículo 9 está justamente sacado del libro apócrifo que mencioné en la introducción, que se llama el Testamento de Moisés. Em, Tengo acá un pequeño escrito que dice específicamente, el Testamento de Moisés, también llamado la Asunción de Moisés, es un escrito del primer siglo judío apócrifo que contiene en teoría revelaciones o profecías secretas que Dios le reveló a Moisés, que Moisés le dijo a Josué antes de pasar el liderazgo de los israelitas.
y contiene principalmente temas apocalípticos, como los temas de el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Y se le suele llamar el testamento de Moisés porque justamente es un testamento en el sentido que son las palabras que una persona dice antes de morir. Es un libro deuterocanónico, no es escritura, pero en esta parte Judas está dándole una autoridad canónica a ese escrito, a lo que dijo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, y con respecto específicamente a lo que se menciona, es un hecho o un acontecimiento que se ha perdido en la historia, no está descripto en la escritura más allá de este versículo, el tema de la contención del cuerpo de Moisés por el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, un segundo, el arcángel Miguel es el único arcángel por nombre que está mencionado en la Biblia. Em, y la segunda cosa que quería decir es que me parece importante que Judas está diciendo que el arcángel Miguel reconoció la autoridad de Dios con respecto a reprender em, a, a Satanás. Esto nos tiene que dar a nosotros a entender que hay mucha gente que anda creyendo por ahí, por la vida, que tiene un lugar de autoridad con respecto, o que tiene una autoridad innata por el hecho de ser cristianos o el hecho de ser creyentes. Y vemos acá que inclusive el arcángel Moisés ni siquiera atrevió a proferir un juicio, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces eso nos tiene que dar a nosotros entender que debemos entender nuestro lugar de autoridad, nuestro lugar como cristianos. Eso no significa que nosotros como cristianos no tengamos autoridad delegada por parte de Dios para reprender demonios, por ejemplo. Voy a hacer un parate porque me parece que necesitamos tu ayuda, Rafael. Me parece que hay alguien que está presentando, Eddie Sosa, y estamos viendo. Gracias, Rafa, porque creo que se están viendo los mails de la hermana. Dios la bendiga. Gracias, Rafael. Voy a continuar. Entonces, con respecto al tema ese de la autoridad y de que hay gente que anda por la iglesia caminando como pensando que son la última Coca-Cola del desierto. Dios es el que tiene la autoridad. Nosotros no tenemos ninguna autoridad innata en nosotros. La única autoridad que tenemos es una autoridad delegada. No somos en nosotros en sí mismos, no tenemos una autoridad porque somos nosotros mismos, sino que tenemos una autoridad delegada por Dios. Fíjense que el arcángel Miguel lo entendió y entendió el lugar de Dios, y nosotros también tenemos que entender nuestro propio lugar. Nunca deje, hermano, que, como diríamos en un folclore popular, se le suban los humos a la cabeza pensando que usted tiene alguna autoridad que no sea otra autoridad del nombre de Jesús. Si los demonios se someten al nombre de Cristo, es por el nombre de Cristo, no es por usted, hermano. No es porque hable más fuerte, más bajo, ni nada por el estilo. La única fuente de autoridad es Dios, y el único que delega autoridad es el Señor. Me parece que alguien levantó la mano para hacer una pregunta, ¿puede ser? ¿O no? Creo que la hermana Edith levantó la mano, pero no estoy seguro. Continúo, dígame usted, Rafael. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bien, perfecto, versículo número 10. Dejo claro que el versículo número 9 demuestra la autoridad exclusiva de parte de Jesús y de Dios, y los falsos maestros van a negar eso. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Las cosas que estos maestros falsos no conocen es la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, la naturaleza de Cristo como Redentor, la naturaleza de la santidad y la naturaleza de nuestra caída. Esta gente, estos blasfemas de cuantas cosas no conocen, y las pocas cosas que conocen por instinto, las corrompen. Em, las corrompen y ponen al nivel de revelación de Dios sus propias experiencias subjetivas. Por eso anteriormente el autor no está hablando de los sueños. Entonces, esta gente es gente que no conoce nada de Dios, no entiende de Dios, y lo poco que conoce termina siendo corrompido por el pecado.
11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. Tenemos tres personajes, Caín, Balaam y Core. Si vamos al Antiguo Testamento vamos a ver esas tres historias dispersas a través de los libros del Pentateuco y los libros históricos, pero básicamente estas son tres personas que cambiaron verdades espirituales por una ganancia deshonesta. ¿Qué quiero decir con eso? Son personas que en vez de aceptar la palabra de Dios y honrar la palabra de Dios, estaban descontentos con la posición que ellos tenían en la vida y querían obtener alguna ganancia material que los hiciera de cierta forma subir de estatus, y cambiaban las verdades espirituales justamente por esas ganancias deshonestas. Si están interesados, hay mucha riqueza en ver la historia de Caín, Balaam y Core. Son personas que justamente cambiaron la verdad de Dios por alguna clase de ganancia deshonesta porque no estaban conformes con la posición que tenían. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjense que la versión de la Reina Valera en español, la versión de la RB60 en español dice manchas en vuestros ágapes. La versión que yo tengo, que es una versión en otro idioma, habla de corales escondidos. Es fantástica la ilusión poética de utilizar la palabra corales, porque los corales en el mar están debajo del agua, no pueden ser vistos porque no son como un iceberg o una roca que sale de la superficie, y es interesante ver que cuando una nave se está acercando a la isla, no pueden ver los corales y la mayoría de los naufragios y de las naves rotas que han ocurrido en la antigüedad han sido justamente por estos corales escondidos que no se podían ver. Entonces uno viene en su nave tranquilamente navegando hacia una isla, hay algo dentro de la tierra o de que surge del mar que es un coral que uno no lo ve y termina habiendo un naufragio. Fíjense qué interesante la analogía, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, es decir, que cuando uno ve una nube tiene la expectativa de que va a llover, de que va a haber un agua que va a caer en la tierra, que va a producir cierta fertilidad o fructífero, pero esta gente son nubes que no tienen ni siquiera agua. Llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Estas son justamente 2 veces muertos y desarraigados. Son gente que se preocupa por sí mismo y no tienen ningún fruto. Si quisieran ustedes ver los frutos de la carne y los frutos del espíritu, pudieran ver el libro de Gálatas capítulo 5 y 6. Ahí vamos a ver los frutos del espíritu, el amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio y todas esas cosas. Esos son los frutos de un cristiano. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Algunas de estas alusiones son fantásticas. Fíjense, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Fíjense de nuevo que una de las cosas que se utilizaba en la antigüedad para saber la orientación del norte, sur, este y del oeste, sobre todo cuando uno estaba viajando de noche en el mar, era el tema de las estrellas. El día de hoy tenemos el GPS y ya no utilizamos el sistema de las estrellas para indicarnos a dónde va, aunque pudiéramos hacerlo porque las estrellas siguen estando ahí en el cielo. Pero justamente estrellas errantes, lo que significa que si uno quería tener alguna clase de indicación de ir para el norte, para la derecha o para la izquierda, estas estrellas errantes lo hacían a uno perderse del camino correcto. Fíjense qué increíble la poesía con la que está escrita esta parte de la carta de Judas, donde se los describe estos falsos maestros o estos falsos cristianos o estos falsos hermanos como gente que no nos pueden dar indicaciones correctas hacia la meta que estamos corriendo, que es el agradar al Señor. 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías con las que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Terrible. Acá se está hablando, se está parafraseando otro libro apócrifo que no es escritural, pero que en esta parte sí ha sido reconocido como escritura, que es el libro de Primera de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Es un libro que no es, reitero, no está en la Biblia, no es canónico y no es escritura. Pero en esta parte, Judas está reconociendo que la revelación que tuvo Enoc, que fue el bisabuelo de Noé, fue correcta. Ahora, fíjense, o una de las cosas que a mí me llama la atención acá, es que dicen,
impíos de todas sus obras impíamente que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjense que todas las personas que están hablando mal de Jesús, acá la Biblia nos está diciendo que van a tener su retribución. Es impresionante pensarlo de esa manera, pero todas las personas que están hablando blasfemias en contra del nombre de Jesús, todas aquellas personas que por sus falsas religiones están hablando cosas incorrectas, están insultando el nombre del Señor, están menospreciando el nombre del Señor, la Biblia dice acá que van a tener una condenación terrible, van a tener una condenación muy fuerte. Y fíjense que acá Judas específicamente nos dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que va a haber un juicio específico para cada una de las palabras que los pecadores han dicho en contra del Señor Jesús. Me llama poderosamente la atención. 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. De nuevo, vemos que este es el verdadero carácter de los falsos hermanos, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Si usted ve a alguien en la iglesia, un murmurador, un querelloso, una persona que anda levantando, que anda murmurando, la Biblia dice que la Biblia dice que esto es lo que les espera. Son falsos hermanos, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Justamente es por ese carácter de querer sacar ganancia. Si ustedes están haciendo algo, si alguien de los que me esté escuchando está haciendo algo de ese estilo, arrepiéntanse porque es pecado, no agrada al Señor y va en contra de la Escritura. Si nos enteramos de que tal, el hermanito tal o la hermanita tal está en cierta situación, lo que menos tenemos que hacer es murmurar. Lo que tenemos que hacer es orar por el hermano, darle una palabra de aliento, soportarlo, ayudarlo a crecer en la fe, y en todo caso pedir ayuda al liderazgo de la iglesia. Pero no debemos andar murmurando y levantando cosas de esa manera en la iglesia, porque eso demuestra un carácter no regenerado por el Señor. 17 y 18. ¿Cuál es la correcta respuesta de los creyentes ante estos falsos hermanos que se meten en la iglesia? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. La gente que causa divisiones en la iglesia son sensuales, que no tienen al espíritu. Fíjense que espíritu está con letra mayúscula, lo que significa que es el Espíritu Santo. Tened memoria, pero vosotros hermanos, tened memoria de las palabras que fueron dichas. ¿Cuál es la respuesta de los hermanos ante estos falsos maestros? Tened memoria. Número 1, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero vosotros hermanos, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas. Tened memoria de la Escritura, conozcan la Escritura, memoricen la Escritura, oren la Biblia, lean la Biblia, compartan la Biblia. Número 1, vosotros tengan memoria de la Escritura. 20. Pero vosotros, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La segunda reacción que tenemos es que tenemos que orar en el Espíritu Santo. Espíritu Santo con mayúscula de nuevo, hablamos de Dios. La primera cosa que los cristianos deben hacer para batallar esos falsos maestros, esos falsos cristianos, es tener conocimiento de la doctrina de Dios. La segunda cosa es orar en el Espíritu Santo. Quiero aclarar, orar en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Específicamente en el contexto de Judas, no se está hablando al contexto de 1 de Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando de orar en el Espíritu, en el sentido de hablar en lenguas. Lo que está queriendo decir Judas cuando dice orar en el Espíritu, está haciendo referencia a orar oraciones que están en conformidad con lo que el Espíritu quiere para con un tema específico. Por ejemplo, si yo voy a orar si yo sé que tal hermano está adulterando en contra de su esposa, no no voy a adulterar, perdón, no voy a adulterar para que esa relación, no voy a orar para que esa relación fructifique, sino que voy a orar para que Dios traiga convicción con ese hermano, voy a hablar con ese hermano y voy a traer una palabra de Dios, voy a pedir ayuda del liderazgo de la iglesia, pero no voy a apañar su pecado, voy a orar conforme a lo que la Escritura dice de ese pecado, voy a acusar ese pecado, voy a identificar ese pecado, voy a acusarlo, voy a hablar lo que la Escritura dice. Eso es orar conforme al Espíritu, es orar conforme a lo que la Escritura dice de un determinado tema. Si yo veo que hay un tema en la iglesia que está pasando, que hay un tema de división, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a orar para identificar la división que está queriendo ocurrir, para hablar la palabra de unidad, para decir qué bueno, Salmo 133.1, qué bueno los hermanos cuando andan juntos y en armonía. Voy a orar la palabra de Gálatas, teniendo amor los unos para con los otros, perseverando en la oración. Eso es orar en el Espíritu.
orar conforme a lo que el Espíritu dice, lo que la palabra dice, con respecto a un tema determinado. Entonces, ¿cuál es la reacción que debo tener yo como un cristiano cuando veo que hay falsos hermanos que están queriendo introducir falsas doctrinas en la iglesia? Número 1, versículo 17, tener memoria de la Escritura, tener memoria de la palabra, conocer la Escritura como si fuera mi propio nombre. Número 2, orar en el Espíritu Santo, edificar mi santísima fe orando en el Espíritu. Tengo que orar conforme a lo que el Espíritu dice que tengo que orar. Está bien hablar con el Señor con mis propias palabras, está fantástico, pero cuando empezamos a orar la Escritura, cuando empezamos a orar lo que el Señor dice, es cuando vamos a empezar a ver ese cambio de Dios, porque cuando vamos a empezar a ver la mano del Señor sobre una situación, porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios, y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que nuestras oraciones ya han sido respondidas. Termino. Algunos que dudan, convencerlos, a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego, versículo 22, ¿no? Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que tenemos que tener odio por el pecado, pero que tenemos que tener misericordia con el pecador. Algunos de los que dudan, convencerlos. Yo no puedo convencer a alguien si yo no conozco la verdad de la Escritura. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tener misericordia con temor. Nosotros tenemos que tener misericordia cuando un hermano comete un pecado o cuando alguien nuevo llega a la iglesia que está viviendo una vida de desorden con respecto a la palabra de Dios. Pero tenemos que odiar, inclusive aborreciendo, odiando la ropa contaminada por su pecado. El hecho de que amemos a una hermano está cometiendo. Si yo conozco a un amigo mío, a un hermano mío que está cometiendo un pecado, mi forma de amarlo no va a ser apañándolo para que continúe en el pecado. Mi forma va a ser de hablarle, de orar por él, de compartir escritura para que el Espíritu Santo pueda utilizar la palabra para redarguirlo y traer convicción de pecado y que esa persona pueda ser salva. Pero yo no voy a compartir en ese pecado. Yo no voy a ir a un boliche para hablar a las personas que están en el boliche. No voy a ir a una fiesta de transexuales para hablar a las personas que están en eso. No voy a ir a un lugar, a un antro de pecado para convencer a las personas que están en el pecado. Yo voy a odiar el pecado. Yo voy a odiar eso, voy a detestar eso, pero voy a amar a la persona mostrando misericordia, mostrando gracia, orando y compartiendo el Evangelio. Odiar el pecado, pero tener misericordia por el pecador. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. De vuelta, aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, es la doctrina de la perseverancia de los santos. Tres cosas tenemos que hacer para poder identificar y salvarnos de caer en las falsas doctrinas. Conocer la palabra de Dios, orar en el Espíritu Santo y perseverar. Perseverar en Él. Y la Biblia dice que Dios nos va a hacer perseverar en Él. Lo vemos en el versículo 24. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Eso no significa que seamos santos, perfectamente santos, con la santidad del cielo. La santificación es una obra progresiva que ocurre a lo largo de nuestras vidas. No significa que uno no pueda cometer un pecado porque somos imperfectos y humanos y vamos a seguir cometiendo errores. Pero la santificación es progresiva. Yo no soy como hace un año, como hace 5 años, como hace 10 años. Yo voy acercándome a la imagen de Cristo, voy creciendo en su semejanza. Ese es, en 1 hora y 5 minutos, el Evangelio de Judas. Termino acá. Amén. Amén, Tommy. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos estado compartiendo. Tremendo capítulo, ¿no? Tremenda epístola. Ha sido de mucha bendición. Esos pasajes también por esos textos de libros apócrifos también fue interesante, Tommy. Gracias por traer un poquito acerca de eso también. Y bueno, Es creo... interesante Sí. para investigar también el que le interese el tema ese, el libro de Moisés y el testamento de Moisés y el libro de Enoch. No son Biblia, no son escritura, pero fueron canonizados en esas pequeñas partes que están reconocidas en Judas. Bien. Son tradiciones. Como la Iglesia Católica tiene la tradición de los papas, Mm, y la religión judía tiene la tradición de los rabinos, y esos dos escritos fueron preservados como parte de la religión judía. muy, muy bueno. Muy interesante, Tommy. Bueno, damos gracias al Fuerte Señor. libro. Ah, sí, hermoso. Y bueno, ya vamos a estar hablando acerca de los próximos pasos que vamos a ir teniendo en cuanto a escudriñando las escrituras. Y damos gracias ¿Hay al alguien que Señor. tenga alguna duda o algún comentario o que no haya entendido algo o que quiera aclarar sobre algo o estamos todos claros? El libro de Judas es uno de mis favoritos después de Romanos. Y creo que nos falta un poco
el primero de Pedro. Hermoso libro. Bueno, muchas gracias, Silvi. Me alegro que haya gustado. Ah, Fuerte el libro, fuerte. Una amonestación. mm, muy fuerte, muy tremenda. Ahí está nuestro hermano José, está tomando los últimos matecitos y nos vamos despidiendo, para que puedan ser liberados. No queremos sacarles mucho tiempo y bueno, gracias al Señor por este hermoso tiempo. Gracias, Tommy, por tu tiempo también. Saludos a todos los hermanos de la comunidad de Hechos y Bendiciones. ¿Cuándo va a ser, hermano, cuándo va a ser el repaso de lo que no se grabó, digamos? Si quieren que hagamos primero de Pedro 3 el sábado que viene, no hay problema, lo hacemos. Hoy Y sería después podemos, genial. y Sería después genial, podemos. porque a mí se me había cortado la luz el sábado pasado y bueno, al no salir el audio me lo perdí entero. Bueno, miren, y si no, lo que podemos hacer por amor a los hermanos, voy a. ¿Sirve mandar un audio grabado en formato de audio y no de video, Rafa? ¿O no? sí, sí, sí. Bueno, te voy a mandar a vos un audio haciendo el repaso del capítulo 3 que calculo que van a ser unos 15, 20 minutos, así lo hago bien concreto. Y el fin de semana que viene creo que vamos a empezar con el libro de Romanos, ¿puede ser? ¿O no? Podemos empezar por el libro de Romanos. Sí, sí, Tommy. ¿Cómo dicen Bueno, los hermanos? Si están todos contentos con esa noticia, Sí, podemos arrancar. sí, Silvi, sí. hay- ¿tenemos el libro de Romanos subido? ¿Nosotros en el grupo o no? Romanos no. Sí, sí, ¿Está el libro de Romanos? sí, sí. Ahí, si quieren, me fijo como para ver qué libros tenemos listos. nosotros empezamos a ver Hebreos el año pasado y los únicos tres libros que nos faltaría ver para ver todo lo que es teología del Nuevo Testamento, que no es Paulina, es Primera, Segunda y Tercera de Juan. Pero hablé con Rafael y creo que ustedes ya han visto Primera, Segunda y Claro, Tercera de Juan. nosotros acá tengo la carpeta abierta y tenemos primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, bueno, el Evangelio entero de Juan, Hebreos, Romanos y Santiago. Bien. Bueno, entonces, bueno, Lo ahí que lo se vamos. podría hacer, lo que se podría hacer, Rafael, si no sería hacer una clase. Si ustedes van a leer, podríamos hacer un solo sábado de repaso de Segunda de Juan también. Entonces empezamos viendo Hebreos el año pasado y después terminamos de ver lo que es Primera, Segunda, Tercera de Juan. A menos que ya lo sepan y que ya lo tengan claro. Porque yo no lo vi con ustedes. Esa es la verdad. Ustedes Claro, lo han visto, hermano. Yo no lo he visto con claro. ustedes. A mí me gustaría que, bueno, larguemos con Corintios, porque tenía ese sentir, y vengo teniendo el sentir de Corintios, y no digo que de Romanos ya lo vimos, y avanzar por ahí, pero si hay ¿Qué dice, qué dice la gente? ¿Qué dice eso, el ¿qué pueblo? dice la gente? A ver, vamos. Bueno, sería Corintios. Corintios. Sería Vamos con hermoso. Corintios, claro. ¿Sí? Vamos con Corintios. Bueno, Vamos con Corinthians Se entonces. bueno, podría, sí, Rafael, sí, hermano, se podría en la semana, de lo que queremos por ahí, que tenemos atrasado algo de la semana, de hacer con vos un también videollamada así para dar repaso de lo que hacemos el fin de semana, así no nos atrasemos mucho, porque capaz que por ahí se olvida la gente y queremos que en la semana, si se puede hacer, Bueno, y el hermano. creo que las grabaciones están para eso justamente, por si alguien quiere hacer un repaso o no, Rafa. sí, Corregime vos si es correcto. sí, están las grabaciones para volver a repasarlas. El tema son los horarios, a veces se nos complica. Tommy tiene mucho trabajo también, Sí. pero Para, para quienes no sepan, yo estoy desde junio de este año estoy haciendo el trabajo pastoral para una organización cristiana acá en Reino Unido. Entonces, ahora es mi trabajo a tiempo completo, mm, soy el pastor de la organización. Entonces, de lunes a viernes estoy trabajando como pastor y tengo a cargo todo el país, digamos, todo lo que es Reino Unido. Así que estoy con Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Entonces, estoy como con mucha carga horaria y con mucha carga espiritual. Así que ujú. las oraciones siempre son bien recibidas. Amén, Tommy, gracias por compartirlo y sabemos que estamos unidos en oración por eso. Y bueno, yo digo que sigamos avanzando, tenemos que terminar Corintios, tenemos que seguir con las cartas Paulinas y después volvemos, podemos pasar a los evangelios o volvemos de nuevo a hacer todo el recorrido. Porque bueno, ya hemos grabado Romanos, Juan, Hebreos, las epístolas, ahora con esto completamos. Vamos a hacer... ¿Grabaron, te- Juan?
Sí, grabamos todo, Juan. ¿Te parece, Tommy, que si querés hacer, o lo haces tú o lo hago yo, un videito del capítulo 3 de Segunda de Ujú. Pedro para que quede cerrado ese ciclo porque yo no pude grabarlo? Y ese capítulo me parece que te tocaba a vos, entonces estaría bueno que Lo hago yo, queda ¿Ah? tranquilo. ¿Y vos Listo, empezás con 1 Corintios 1 la semana que viene? perfecto. Dale, me parece bien. ¿Ah? Perfecto. Genial. Entonces, vamos entonces, mis hermanitos. El Señor nos va a bendecir mucho. Primero de Corintios, segundo de Corintios son epístolas preciosas, hablan Ellas. mucho del Espíritu Santo, de Cristo. Vamos a entrarnos en aguas profundas realmente. Así que bueno, gracias Señor. Y gracias Tommy, gracias a todos los hermanos de la comunidad. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones. Cuídense mucho. Gracias, Jessy. bye. Para todos. Chao. Bendiciones. Rosy. Estén bien Bendiciones. todos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Cuídense mucho. Mili, esa Mili está presente también, vamos. Un abrazo, mis hermanos, bendiciones. Chao, chao, Vilmita. Nos vemos mañana. Nos Sol. vemos mañana, mi hermano. Nos vemos mañana. Tempranito. Eso, gloria al Señor, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao, mis tías. Bendiciones.